responsabilidad por su contenido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Le damos la bienvenida a ustedes de cualquier parte del país que nos sintonice. Hoy es día martes, 14 de julio del año 2020. Me acompaña Cristian Maradiaga en controles de Globo TV, donde usted nos puede sintonizar a través de la web en vivo en estos momentos, en Facebook Live o en YouTube. Búsquenos como Globo TV Honduras. Ronald López en controles de Radio Globo, que hace posible que lleguemos a nivel nacional a través de esta potente radio. Esto es Cuarto Poder, un programa para analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Hoy tendremos dos invitados, nos acompañan dos médicos esta tarde para hablar de las propuestas que ha hecho el gobierno para solucionar esta crisis de la pandemia, donde ya nos acercamos a los 30.000 contagiados a nivel nacional de COVID-19. Sigue aumentando la curva, siguen colapsados los hospitales, ya rebasando su capacidad del 100%, y nos seguimos preguntando como población, como comunicadores responsables, ¿dónde están los hospitales? Hasta no verlos, no vamos a dejar de indagar esta interrogante. ¿Dónde están los hospitales? Hay dos en proceso de adeudaje, ya están las facturas, supuestamente. Vamos a esperar en estos próximos días qué pasa con la instalación, primero el desanduanaje, las investigaciones que están haciendo las autoridades, el Ministerio Público, sobre esta dudosa compra, millonaria compra de cerca de 50 millones de dólares por estos hospitales. Y hasta no verlos instalados, hasta no verlos funcionando, pues no vamos a dejar de seguir indagando. ¿Dónde están los hospitales? Faltan 5 también que no sabemos cuándo estarán, aunque Evelyn Bautista, la ahora directora de Inves, establece que según las comunicaciones que se han tenido con esta empresa, Elmel Medical, pues en los primeros días del próximo mes de agosto estarían el resto de los 5 hospitales en nuestro país. Para poder paliar la crisis y ante la falta de capacidad del sistema sanitario y ante el inoperante proceso de compra de estos hospitales que no llegan cuando más lo necesitamos en el país, el gobierno tiene que buscar soluciones. Y uno de los paliativos que han implementado en estas últimas semanas es la instalación de triajes. Estos triajes que están más que todo en las principales ciudades del país. En Tegucigalpa pues ha llamado la atención del centro cívico gubernamental, en donde pues se ha instalado uno de estos centros de triaje para poder atender a una gran parte de la población hondureña que necesita atención en estos momentos, que necesita despejar dudas si están contagiados o no. Son largas colas que se hacen en los hospitales y en estos nuevos centros de triaje, porque quieren realizarse la prueba. Hay personas con síntomas, hay personas quizás asintomáticos, pero que han tenido contacto con otros contagiados y pues realizan enormes filas desde horas de la madrugada para poder ser atendidos. Se supone que esto viene a descongestionar esa gran cantidad de personas que necesitan atención, pero ¿qué son los centros de triaje? Eso lo vamos a hablar con nuestros invitados esta tarde, así que me informa Cristian ya cuando los tengamos listos a través del Zoom, conectados esta tarde, pero a través de la vía telefónica ya tenemos a nuestro compañero Carlos Paz, que le damos la bienvenida esta tarde. Don Carlos, un placer saludarlo a la distancia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Cristian Maradiaga y Ronald López.
y nuestros estimados oyentes tengan todos muy buenas tardes. Radio Escucha de Radio Globo y la gente que nos sigue a través de el Facebook. Permítame antes, Ramón, hacer un llamado al presidente del Citrauna, Marlon Oviedo. Los trabajadores, que sean conserjes, vigilantes, pues demandan que les atienda. Lo llaman y no les contesta el teléfono y están perdiendo pues dónde vivir porque no pueden pagar el alquiler y al mismo tiempo que tienen desajustes en los pagos cuando les depositan en los bancos donde tienen sus cuentas. Don Marlon Oviedo, los sindicatos es la primera instancia que tienen los trabajadores de defensa de los derechos humanos. Deben de hacer algo por sus agremiados. La consulta es dónde está el dinero para los centros de triaje. Como lo comentó Ramón, los centros de triaje se crearon para que la población tuviera acceso a dónde hacerse las pruebas. Inicialmente, si sentía síntomas de haberse contagiado de COVID-19 y así descongestionar que los hospitales pues no daban abasto para atender a las personas ya hospitalizadas. Pero sin embargo, la curva ha seguido subiendo y los hospitales han colapsado y los centros de triaje se han convertido en una alternativa de atención médica a la población hondureña. Y como ha ido aumentando el contagio, también han ido creciendo más cantidad de centros de triaje que ahora están en todo el país, organizados por las municipalidades, por la comunidad, patronatos, iglesias y otros grupos de sociedad civil. Sin embargo, los centros de triaje no se van a poder sostener y es donde preguntamos, ¿dónde está el dinero? Porque los centros de triaje necesitan recursos humanos. Los 8,000 personas que se habló que se iban a contratar, pues continúa la escasez también de personal médico y auxiliares, pero los centros de triaje requieren de equipo, insumos y implementos de bioseguridad. Y es así pues que la demanda se vuelve constante y no se puede estar discutiendo desde los que manejan el dinero quién debe de administrar estos recursos. En mi opinión, deben de ser las alcaldías porque es la instancia legal en el municipio que representa a los vecinos, a los ciudadanos que habitan en el mismo. Y es donde nos preguntamos, ¿cómo es que pagaron $7 millones de un solo vainazo, decimos popularmente, y no tomaron en consideración de a quién se los pagaban, que ahora no tenemos tampoco los hospitales móviles, como es el caso de Choluteca, Danlí, Copán, Juticalpa, y se me escapa otra ciudad en las cuales también iban a tener, estos hospitales móviles que se nos planteó que eran de primer nivel. Pues espera que el de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula están en la aduana de Puerto Cortés y que mañana pues se conocerá si vienen completos. Pero también con nuestros invitados conoceremos algunas declaraciones e información en Cuarto Poder de que se amenaza la libertad de expresión a médicos, dirigentes gremiales, para que no digan la verdad de lo que está pasando en el sistema de salud del país. Ramón, cuando ya tenga nuestros invitados, pues usted dirige desde ahí. Así es, don Carlos. Mire, la libertad de expresión siempre pues, ha estado en peligro en nuestro país, pero si usted quiere estar informado donde no le esconden la realidad y donde le hablan sin compromisos, es en Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. Usted puede leer el trabajo que realiza un grupo de periodistas a través de un esfuerzo de investigación que realizan día a día para llevar la información a usted real y veraz de lo que ocurre en nuestro país. Las columnas de opinión son también parte del contenido de Diario Digital El Pulso. Visite www.elpulso.hn o en las distintas redes sociales, búsquenos como El Pulso, en Twitter, en Facebook y en
Instagram. Don Carlos, otro elemento que pues ha surgido también para poder controlar esta crisis o para poder conocer esa realidad que quizás nos esconden o que por problemas de capacidad del manejo de la crisis no nos damos cuenta de cuál es la realidad de los casos, pues una de esas actividades que se ha promovido en los últimos días también son las brigadas médicas, las brigadas móviles que realiza SINAGER y la Secretaría de Salud en distintos barrios y colonias. Lo hemos visto, esta actividad en Tegucigalpa, específicamente en algunos barrios. Y mire, don Carlos, antes de que esté nuestra invitada, yo quiero abrir las líneas, un par de llamadas, Ronald, unas 2, 3 llamadas, para preguntarle a la población si han llegado esas brigadas hasta su comunidad. Porque nosotros escuchamos las cadenas, ¿verdad? Y nos lo venden prácticamente como un elemento positivo de este tema de las brigadas, pero no sabemos qué es lo que ocurre en sitio, la realidad en el barrio y en la colonia. Si han llegado, de qué manera lo están tratando, se le está entregando el tratamiento maíz, se están realizando las pruebas rápidas y tampoco conocemos la realidad de cuántas pruebas se realizan, cuántas personas salen contagiados, y eso es otro tema también importante, don Carlos. Mire, el día de hoy se anunció que se realizaron brigadas en el Distrito Central, en la colonia Murillo Soto, en la colonia Santo Domingo, en la colonia Rodríguez, esto es allá cerca de Villadela, en la colonia Las Brisas y en el barrio Lempiras, que ahí hay una gran cantidad de contagiados. Así que si hay personas de ese sector o si hay personas del resto del país donde se han realizado brigadas, que nos llamen en este momento, 2221-6800, 2221-6801, y consultarles si es real que estas brigadas han llegado a la puerta de su casa. Además, existe... Ramón, sí. Ramón, le quiero comentar que acá donde vivo, Zapote sí. Norte, pasó la brigada, no recuerdo en qué fecha, pero qué elementos quiero resaltar. No andan con la protección de todo el equipo de bioseguridad. El muchacho que nos recibió los datos después de los generales sobre los síntomas solo portaba mascarilla, y a cierta distancia de unos 3 metros de él pues lo acompañaban 2 militares del ejército. Entonces ya esa es una observación, porque no andaba anteojos, no andaba careta, y se supone que deben de andar debidamente protegidos. Solo andaba la mascarilla, así como uno de la persona común usa, pues. Entiendo que ellos pues ha de ser del más alto nivel en el 95, ¿va? Ya ese detalle no se lo observé, pero también eso genera desconfianza, porque ellos entran a las viviendas. Le voy a ser honesto que no pasó de la puerta, pues no tenemos síntomas en nadie de la familia, pero en mi caso particular, sabiendo que viene de otra vivienda donde pudo haber encontrado contagios y no anda con todo el sistema, genera el temor de que traiga el virus. Eso se tiene que hacer desde una campaña por parte del gobierno central, cómo debe de recibírseles a los jóvenes, mujeres y hombres que andan haciendo esta gran labor en las brigadas. Don Carlos, ¿llegaron a la puerta de su casa, me dice? Correcto, sí. Sí. Ok, ¿y qué procedimiento realizaron con usted, o usted de aquellas personas que les tiró la puerta y les dijo aquí no entra? Porque mire, se han dado muchos casos de esos, que las personas no quieren recibir a las brigadas por temor, por rumores que han salido en las redes sociales que ya vienen prácticamente contagiados. Esos hisopos son noticias que surgen en las redes sociales, ¿verdad? La desinformación para generar temor también en la población. Pero sí, hay una gran cantidad, hay un porcentaje alto de personas que no los dejan ingresar por todos esos temores. Incluso en uno de nuestros programas, no recuerdo quién, si usted me ayuda, yo creo que fue el doctor Fidel Barahona o el doctor Marco Elío Girón, que le hicieron un llamado a la población, y eso es real, y yo sí les creo, que ellos andan protegidos, andan su equipo completo en todo su cuerpo para no contagiarse, pero... No, le estoy comentando que la persona que vino acá, el médico, ajá, no, solo andaba la mascarilla, no andaba careta, no andaba anteojos, no andaba el traje de bioseguridad que se habla. Y si es mascarilla KN95, usted no sabe si es real, si es original o no, porque el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, realizó, mire, una denuncia
tenebrosa que las mascarillas compradas, creo que fue por Invest, KN95, un lote grande de mascarillas, pues no son mascarillas originales que protegen del virus, sino que son mascarillas para jardinería, para albañilería y para proteger a esas personas que trabajan en pintura y en otros rubros, menos en el rubro médico. Entonces, eso genera temor también porque no protegen al 100% esas mascarillas que tienen el sistema de salud del contagio. Lo que sí he visto, don Carlos, es personas, bueno, por lo menos lo que se mira en las cadenas o en la promoción que hace el gobierno a través de los medios de comunicación, es que andan con el equipo completo de protección. Quizás ellos sí se protegen, pero el virus lo andan afuera de su equipo. Y si visitan una persona contagiada, el virus lo andan pegado en esos equipos. Y al ingresar a otro hogar, pues pueden contagiarlo directamente. Eso nos dijo tajantemente uno de los doctores que estuvo con nosotros, creo que fue el doctor Fidel Barahona, y eso genera temor también. Entonces, lo más congruente sería atender las brigadas si llegan a la puerta de su casa, atenderlos afuera. Porque también es una opción que tiene el ciudadano, pues, que lo atiendan en su casa para no ir a realizar esas tremendas filas en los hospitales o en los centros de triaje, don Carlos. Sí, yo le hago un llamado a la población hondureña y en este caso la capital, que hay que permitirles, si no quiere que entre, pero en la puerta, pues abrir la puerta, y lo que piden son nombre completo, las edades de la familia, más si hay alguien enfermo y sobre los síntomas del COVID. Esas son las generalidades que solicitan los jóvenes médicos que andan haciendo esta gran labor. Yo creo que no se puede tirarles la puerta. Ellos no son responsables ni culpables de la pandemia. Hay que agradecerles que se arriesgan exponiéndose por el trabajo que lo necesitan y al mismo tiempo una voluntad de contribuir a contrarrestar la propagación del virus en el país. Esa es la labor que hacen. Nadie de los que participan en las brigadas tiene una responsabilidad de la forma o la estrategia que se atiende la pandemia en el país, si hablamos en términos generales. Ellos lo que están haciendo es una labor la cual hay que reconocérselas como hondureños y no estirándoles la puerta, sino que abriéndole, y la información que pide, como le digo, es mínima. Cantidad de personas que viven, las edades de los que viven, sí. Y si ha tenido los síntomas alguien de los familiares o si tiene algún enfermo. No sé si está viendo las imágenes, don Carlos, pero estamos viendo imágenes de estas brigadas móviles que andan con todo el equipo de protección completo, contrario a lo que usted nos dice, que llegó una persona hoy solo con una mascarilla KN95, con un riesgo grande de contagiarse él y de contagiar a las demás personas a las que les realizan estos chequeos. Miremos la pantalla, ahí están, yo los miro el equipo completo, de pies a cabeza, prácticamente protegidos en su totalidad y entregando la bolsita que dice el maíz pack, el tratamiento maíz, que me imagino que se lo dan a las personas que tienen síntomas, ¿verdad? Correcto, hay que aclarar que cargan el paquete de medicamentos por si encuentran a alguna persona en el hogar que visitan que tenga los síntomas de acuerdo a la consulta del diagnóstico que hacen ellos ahí, preguntándole si le duele la cabeza, si ha sufrido fiebre, si tiene tos y situaciones de esa naturaleza, malestar de dolores en el cuerpo. Pero estas brigadas no andan realizando pruebas, o las pruebas rápidas por lo menos. Hacen pruebas rápidas. Cuando la persona dice que tiene dolor de cabeza y que ha tenido fiebre o algún dolor en la garganta, se entiende que le hacen la prueba rápida. Perfecto, don Carlos. Hablemos entonces de los centros de triaje, cómo están funcionando en estos momentos. ¿Y qué opinan los expertos sobre este elemento que le ha dado fuerza al gobierno ante el limitante de no tener hospitales en nuestro país? Para hablar de ello esta tarde nos acompaña la diputada y doctora Edinora Bruck de Cherefana, que está con nosotros. Gracias, doctora, por siempre tener la disponibilidad de atendernos en Cuarto Poder. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a don Carlos Paz, a Ramón Ochoa. Sí, estamos a la orden, estamos pendientes, estamos viendo, esperando, además de observando, colaborando en lo que podemos para que Honduras como país pueda salir avante de esta pandemia.
Hablamos de estos dos elementos, doctora, esta tarde, de las brigadas médicas y de los centros de triaje. ¿Qué tan efectivos son estas herramientas que ha implementado el gobierno para poder paliar la crisis del COVID-19? Sabemos que el sistema sanitario en nuestro país está colapsado, pero surge quizás como una esperanza para algunos que estos centros de triaje puedan venir a aliviar el colapso de los hospitales. Pero hay una diferencia en un centro de triaje y un hospital, así que si nos explica, por favor, qué es un centro de triaje y qué se realiza en ellos. Sí, solo permítame corregirle un poco, y lo voy a corregir en el sentido de que cuando usted dijo que el sistema de salud en Honduras está colapsado, lo voy a corregir, le voy a decir, el sistema de salud en Honduras viene estando colapsado desde hace mucho tiempo. De acuerdo. Porque no le hemos apostado a la salud del pueblo hondureño, no le hemos apostado a la salud, a la atención primaria en salud, que es lo que está ocurriendo en las brigadas que se están haciendo en los barrios y colonias, no solo en la capital, también en la capital industrial y en otros municipios del país. Se le está apostando ahora a la atención primaria. La atención primaria no solamente es visitarlos y darles el tratamiento, sino que también es educar a la población. Lastimosamente no hemos tenido tiempo para educar a la población. Esta epidemia nos cayó así de un solo y no hemos tenido tiempo para educar. Esto es algo que debimos haber venido haciendo desde hace 50 años. Ahora, la atención primaria definitivamente funciona. Cuando hablamos de los centros de triaje y la diferencia entre estos centros de triaje o de atención primaria y los centros de hospitalización, sí, definitivamente hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, y es que lo que estamos haciendo es tratando de contener la enfermedad allá con la población para que no puedan llegar a una situación compleja, que no lleguen a complicarse para necesitar atención hospitalaria. La atención hospitalaria evidentemente es donde se atienden a los pacientes graves. Ya estamos hablando de un tercer nivel. Si hablamos que en la comunidad es el primer nivel, los centros de triaje el segundo y los hospitales el tercero, donde hay mucho más acceso al oxígeno, donde está más especializada la atención de parte de tanto los médicos como de enfermería y todos los demás servicios de apoyo, tomografía, rayos X y los demás que no hay en el centro de triaje. Pero tenemos que apostarle a contener la pandemia, porque no solo para el bien, bueno, todo es para el bien de las personas, para el bien de los pacientes, sin embargo también para el bien de los médicos, para el bien de todos los que estamos trabajando allí en la atención hospitalaria, porque tenemos un sistema de salud endeble, pobre, completamente débil, entonces no tenemos un sostenimiento por ese lado. Pero si tampoco, entonces el ciudadano en general no se está cuidando y todo está llegando a los hospitales, entonces los médicos nos vemos completamente sobrepasados. Entonces por eso es que ahora hay gran cantidad de personal de salud infectado, está agotado, muchos colegas están agotados, están cansados, porque no solo es la parte física del trabajo, sino que la parte psicológica. Estamos viviendo una situación completamente inédita y es difícil, es complicado, y nadie nunca dijo que iba a ser fácil, nadie nunca pensó que el asunto iba a poder ser fácil. Sin embargo, todo se hace todavía mucho más difícil cuando estamos teniendo en el país una situación compleja, complicada, de una malísima gestión del sistema de salud. Y de acuerdo con usted, doctora, el sistema de salud tiene muchos años de estar colapsado. Don Carlos, lo escuchamos. Muy buenas tardes, doctora Brut. Gusto saludarle y gracias por atendernos esta tarde, Cuarto Poder Radio Globo, para poder conversar sobre algunas situaciones que se presentan en el marco de la pandemia, cuando está alcanzando los niveles altos que se habían
ya expresado en los modelos matemáticos. Inicio informándole, doctora Bruce, que el Hospital San Francisco en Juticalpa, Olancho, no cuenta con un ventilador mecánico. Los doctores se sienten impotentes si le llegase a alguna persona contagiada y requiriera de este tipo de tratamiento con un ventilador mecánico. Y se han aprobado cantidades de dinero, y por eso preguntamos dónde está el dinero. Sí, los centros de triaje se crearon para contener la propagación, pero ahora también para contener la muerte, porque se han convertido en pequeños hospitales donde ya se brinda asistencia médica de hospitalización, y la consulta es dónde está el dinero, porque han sido instalados por las municipalidades, por la comunidad, y no van a lograr sostener. Requieren los recursos económicos, al igual que el equipo especializado para poder brindar una atención más efectiva. Bueno, su consulta. En Roatán no hay un tan solo respirador tampoco. Y mire lo que nos dicen en las redes sociales. Elizabeth Santos, en San Pedro Sula, no hay respiradores. La gente está sufriendo. Y sabemos la denuncia que se dio en Choluteca a través de Diario Digital El Pulso, donde pues, los respiradores están prácticamente en manos privadas. Y ese problema se da en la mayoría de centros hospitalarios. Doctora, le escuchamos. Bueno, lo cierto es que los respiradores es un equipo cuyo manejo debe estar en manos de manos ultra especializadas. No, realmente no es el Hospital San Francisco y los otros hospitales de área. Saludos, doctor Umaña, un placer saludarle. Buenas tardes. Mi ex compañero, fuimos compañeros casi toda la Facultad de Medicina. Un placer, doctor. Mucho gusto. Gracias. Feliz tarde. Igual. Entonces, el hecho de que en el hospital San Francisco y en otros hospitales de área no existan respiradores es porque tampoco está el equipo especializado. No son hospitales para tener respiradores. No es tener el respirador, necesitamos personal ultra especializado para manejarlo. Sin embargo, se puede manejar todavía en el segundo nivel en los hospitales de área, y que ahora se llaman hospitales generales, para poder contener hasta cierto punto el problema. Ya una vez que se avance a otro nivel la enfermedad, entonces tienen que ser referidos justamente a los hospitales en donde se pueda manejar al paciente con un respirador automático. Sí se dice fácil, sí se dice y qué bonito, y tampoco es de comprar un respirador y llevárselos, en este caso específico, al Hospital San Francisco, sino que se necesita mantener al paciente en un coma inducido, se necesita un equipo laboratorio especializado con estudios que solo se hacen en los hospitales de tercer y de cuarto nivel. Entonces, allí hay que verlo con una visión un poquito más científica, definitivamente. Ahora, no olvidemos que esta situación de salud del país no podemos verlo nada más con lo que está sucediendo ahora de febrero, marzo para acá. Tenemos que llevarnos por lo menos 50 años atrás, porque además de la enfermedad COVID-19, siguen habiendo diabéticos, siguen habiendo pacientes con tumores cerebrales, siguen habiendo infartados, siguen habiendo hipertensos, siguen habiendo insuficientes renales, siguen habiendo... Entonces, tenemos demasiados frentes, y no solo eso, algo tan, entre comillas, sencillo de manejar como es el dengue, todavía no hemos podido controlarlo. Entonces, esto que nos sirva, si vamos a sacar algo positivo de esto, número uno, que nos sirva para que podamos reflexionar sobre qué hemos estado haciendo con la salud de nuestra población en todo este tiempo. Y por otro lado, dar un golpe de timón, que tenemos que dar un giro de 180 grados porque hemos estado mal. Me gustaría que tuviéramos un poquito que hiciéramos un panorama al respecto. Esta
situación que está ocurriendo con los hospitales móviles es en pequeño lo que ha estado ocurriendo desde siempre con el sistema de salud en nuestro país. Me refiero a que si hablamos de que tenemos que manejar el sistema de salud pública en diferentes áreas, en el área de financiamiento, gestión y atención al paciente, en financiamiento estamos mal, estamos graves, somos un país pobre y el poco dinero que tenemos lo invertimos en otras cosas, siempre dentro del gobierno, o sencillamente se ve en corrupción, que es lo que está ocurriendo con los hospitales, con la compra y toda la gestión de los hospitales móviles. Después, cuando hablamos de gestión, una sola persona tomando decisiones, tenemos la organización como para poder tomar las decisiones adecuadas, pero no las tomamos en cuenta a esas organizaciones que forman parte de un consejo directivo. Aparte de eso, tomamos decisiones sin contar tampoco con las personas especializadas y por tanto al final cuando se llega para la atención del paciente es un completo desastre. Entonces lo que está ocurriendo, lo voy a repetir, lo que está ocurriendo con esos hospitales móviles, es exactamente lo que ha venido ocurriendo con el manejo del sistema de salud de Honduras históricamente. Y si bien es cierto, tenemos que asustarnos por lo que está ocurriendo ahora, pero no olvidemos que eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Muy de acuerdo, doctora. Solo que vino a estallar esta bomba ante la crisis y abrirnos los ojos, que hemos estado en un estado manejado por asaltantes durante muchas décadas. Pero bien, le damos la bienvenida al doctor Carlos Umaña. Él es el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Un placer tenerlo con nosotros. Doctor, ¿cómo está la situación en San Pedro Sula? En Tegucigalpa estamos preocupados porque ya estamos llegando a los 11.000 casos. San Pedro Sula creo que anda por los 11.700 casos. Dentro de poco y lo alcanzamos. Estamos en esta misma situación en estas dos ciudades grandes. Y quizás no le damos tanto el enfoque a los demás departamentos, porque creo que el de los otros departamentos, el que más casos tiene es Atlántida con 1.140. Pero ya llegar a 11.000 y 12.000 casos en Tegucigalpa y San Pedro Sula es preocupante. ¿Cómo está el sistema hospitalario en aquel sector del país, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edinora. Un abrazo virtual a la distancia, compañera de Facultad de Medicina junto a su esposo, dos buenos amigos y excelentes profesionales universitarios de nuestra generación de allá de los años 80, que peleábamos por un sistema. ¿Te recuerdas, Dinora, cómo nos tomábamos las calles, los bulevares desde estudiantes de medicina para pelear por un sistema de salud mejor para los hondureños? Pues bueno, aquí San Pedro Sula estamos colapsados. Hoy nuestro hospital amaneció sin cupo en la unidad de cuidado intensivo. Es más, tenemos 2 médicos haciendo cola para entrar a la unidad de cuidado intensivo de nuestro hospital regional del norte. Hoy habían casi 1.000 personas afuera del hospital y la curva no ha bajado. Definitivamente no vemos ningún aplanamiento. Lo que se han bajado es el número de pruebas que están haciendo acá y por eso es que se logra como maquillar la cifra y realmente cuando no está bajando absolutamente nada. Hace unos 2 meses aproximadamente advertimos a Tegucigalpa de que ustedes iban a ser el foco de la pandemia. No me extrañaría que la próxima superen a San Pedro Sula, no porque San Pedro esté aplanando la curva, sino porque simple y sencillamente Tegucigalpa tiene 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad demográfica y San Pedro tiene 1.500 habitantes. Entonces, esa gran densidad demográfica va a hacer que ustedes se vuelvan el epicentro. Ustedes ahí no se prepararon, el gobierno, me estoy diciendo, no ustedes, sino que para que me entiendan que el gobierno no se preparó adecuadamente. Y ahora, que hace en el mes de abril, el Colegio Médico le pedía hacer múltiples brigadas y situaciones de impacto epidemiológico en la capital, hoy están cosechando lo que ha sembrado el gobierno. Está apostando a una estrategia de triajes con muy pocas brigadas para ir a buscar el COVID a los barrios y creo que esto no es la solución. Además no han robustecido los hospitales. Edinora lo ha dicho claramente, un ventilador no se puede poner en cualquier lugar
Usted puede tener 1000 ventiladores, pero si no tiene los médicos, el laboratorio y lo que se necesita, no sirven de nada. Es como que usted tenga un reloj de mesa o un televisor en su casa embodegado sin uso. Eso no puede ser. Entonces, el colegio médico había planteado una estrategia de múltiples brigadas, no se nos hizo caso. Pues hoy nosotros estamos planteando la estrategia de que se le suba la complejidad a los triajes, que se doten de mascarillas Herbo, de alto flujo, y que se dote de laboratorio y de diagnóstico de imágenes, porque no vemos que se robustezca ni el Hospital Escuela, ni el Instituto Cardiopulmonar. Se está apostando a una estrategia de triajes y en este momento los pacientes moderados severos son más que los pacientes moderados débiles. Entonces, por eso están aconteciendo las escenas desgarradoras de ver gente que se está muriendo en las afueras de los triajes o en su casa. Prácticamente son más de entre 30 y 50 ciudadanos que están muriendo en muchas ciudades del país. Ya lo confirmó el alcalde de Villanueva, el alcalde de Ceiba, que son médicos y solo en sus ciudades están muriendo 30 personas diarias en cada ciudad. Entonces, la situación es desesperante y alarmante, y si no hacemos acciones de alto impacto, entonces esto se está saliendo más del control. Y la otra situación que han maquillado las estadísticas es en la mortalidad. Nosotros sabemos que hay más de 50 muertos diarios por COVID y la SINAGER no da los resultados porque no quieren colocarse a la cabeza de la tasa de mortalidad mundial. Nosotros siempre hemos sostenido que la tasa en Honduras va a ser del 5 al 7% por el pobre sistema de salud que tenemos. Sí, nos acompaña don Carlos Paz también. Mucho gusto, don Carlos, un placer. Doctor Umaña, gracias por atendernos. Si le escuchaba de la década del 80, puede ser que nos hayamos visto, si andaba ahí también en las revueltas. A la doctora Brut, y el doctor me lo confirma, se aprobó un decreto en el Congreso Nacional para que se contratara el personal necesario. Si 8,000 personas se ocupaban, principiando por médicos, enfermeras y auxiliares y nivel técnico, y entendemos que en esta batalla se ocupa un ejército. Sin embargo, doctora Brut, tenemos declaraciones en Cuarto Poder que se está pidiendo un filtro de una recomendación política para contratar en personal. Y también se está amenazando a los médicos para que no den las declaraciones de la realidad en que están los hospitales en el país. Desde su espacio de poder, el Congreso Nacional, y que participa en la comisión de auditar, y creo que no solo deben ser los recursos, sino que también el comportamiento de los funcionarios, ¿qué se puede hacer? Sí, a mí personalmente no me han llegado las quejas o las denuncias de que se esté pidiendo las recomendaciones. Sin embargo, no me extrañaría. Pero sí, lo que me gustaría mencionar es que en el Congreso Nacional se aprobó, y debo aclarar que voté en contra, para que los muchachos que vayan saliendo, porque sí se necesita, necesitamos mucho más personal, necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos microbiólogos, incluso necesitamos personas que colaboren en el aseo, lo que nosotros llamamos ayudantes de hospital, y se necesita muchísimo. Entonces, para que los jóvenes que hayan terminado todo su carrera académicamente y que todavía no tengan el título, que puedan con una carta de egresado, que puedan ingresar al mundo laboral para la atención de la COVID, sobre todo en la Secretaría y en el Seguro Social. ¿Qué fue lo que ocurrió y con lo que yo no estuve de acuerdo? Lo que ocurrió fue que inicialmente se aprobó que en el colegio médico se les inscribiera. Recordemos que el colegio médico es el organismo encargado del control y vigilancia de la actividad médica en el país. Entonces, que estos muchachos con su carta de egresado pudieran ir al colegio médico a inscribirse y luego optar a uno de estos trabajos que se necesitan en el país. Sin embargo, una semana después se votó para que los muchachos no pasaran por el colegio médico.
que se les pudiera emplear sin pasar por el colegio médico inscribiéndose y que el colegio médico aprobara su práctica médica y que le diera un sello y todo lo demás que el colegio médico está encargado de hacer. Eso para mí es grave, porque estamos iniciando un camino a desconocer instituciones tan importantes y tan beligerantes como el Colegio Médico de Honduras. Y yo espero que realmente, siendo que ya se aprobó, insisto, voté en contra, siendo que ya se aprobó que solamente dure durante la pandemia, o si es posible, si pudiéramos derogarlo en la próxima sesión, sería pero genial, y no que esto sea el primer paso para desconocer a una institución como el Colegio Médico de Honduras. Eso sería espectacular si se pudiera derogar eso que se aprobó la semana pasada. Entonces, estos muchachos que están accediendo a un contrato en el sistema de salud, como le digo, personalmente no he recibido denuncias al respecto, no he recibido quejas al respecto, pero no me extrañaría, porque otra vez, tampoco sería nuevo si sucediera. Esto viene sucediendo históricamente en nuestro país. Esto no sería de ahora. Lo que sí escuché, y estuve platicando con la doctora, que no recuerdo el nombre ahora, que es la presidenta de este grupo de médicos que todavía no tienen su título. Lo que sí ella me estaba comentando es que no los están aceptando para trabajar en privada, en primer lugar, y en segundo lugar están en un triángulo difícil entre la Secretaría, el Colegio Médico y el Congreso, y ellos están allí en medio de todos porque no saben qué hacer. El Colegio Médico les dice que pueden incurrir en sanciones legales, y tienen razón también el Colegio Médico, que el Colegio Médico va a recurrir a instancias internacionales para derogarlo, pero mientras tanto, estamos sin médicos. Eso es lo que se logra cuando se hacen las cosas por la puerta de atrás, cuando se hacen las cosas de manera inadecuada. Mientras tanto, la gente está esperando. Doctora, disculpe, y me confirma el doctor Umaña, doctora, disculpe, pero tenemos información del Colegio Médico que hay 8,000 médicos desempleados, o habían hasta el 2019. De acuerdo, e incluso yo personalmente propuse, cuando se presentó la propuesta para contratar a los médicos sin el título, sino que solo con la carta de egresado, lo que yo propuse, y tengo entendido que fue aceptado, no he visto la publicación en la Gaceta, que fue aceptado que primero se contrataran a los médicos que ya están graduados y que tienen mucho tiempo de no encontrar un trabajo formal, un trabajo con todos los contratos y los beneficios el contrato y beneficios de ley. Entonces estamos confiando en que sí. Algunos dijeron en el Congreso que se tenían dificultades de todas formas, porque estos médicos, aunque estaban desempleados por la Secretaría de Salud y el Seguro Social, que tenían su práctica privada, y que otros no estaban interesados en enfrentarse a la enfermedad, enfrentarse a la epidemia, y que por eso entonces estábamos escasos. Pero que de todas formas, insistí yo personalmente en que se les contratara primero a los que estuvieran disponibles, y después que hicieran fila después los que solamente están solicitando ser contratados con la carta de egresado. Sí, de manera breve, doctor Umaña, sobre el mismo tema de estos médicos egresados y también de los médicos, de los 8,000 médicos desempleados. ¿Cuál es la postura del Colegio Médico? Mire, yo le puedo decir que la postura es tajante. Nosotros no tenemos nada en contra de los muchachos, pero la ley es la ley, y lo que tiene que hacer la universidad es entregarles su título, y en el Colegio Médico no se le van a poner trabas. Yo le puedo hablar desde mi condición de miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico.
La persona que ejerza la medicina de forma ilegal puede ser sancionado por el Tribunal de Honor. Solo basta que la Junta Directiva nos presente las pruebas correspondientes y el Tribunal de Honor se va a reunir y va a sancionar a los colegas que ejerzan la medicina de forma inadecuada. Yo le aconsejaría a los muchachos, sé que necesitan su trabajo, la presión no debe de ser en ese sentido, sino que presionar a sus universidades para que les hagan el papeleo y les entreguen su título, porque estarían ejerciendo la medicina ilegalmente. Si ellos cometen una iatrogenia, ellos van a tener responsabilidad civil y penal por ejercicio irregular de la medicina, porque es el colegio médico que otorga la licencia correspondiente y no tenemos nada en contra de ellos. Fíjese bien, y yo quiero aquí que quede bien claro y bien establecido, ni el colegio médico, su junta directiva central, ni el Tribunal de Honor, que no nos hemos reunido, esto lo estoy diciendo a título personal, porque no hemos tenido sesión del Tribunal de Honor, no lo hemos conocido este caso, estamos en contra de los muchachos. Es una opinión particular como miembro del Tribunal de Honor que tengo, de que lo sostendría incluso en el Tribunal de Honor si nos convoca el colegio médico, en el cual una persona que no tenga la colegiación definitivamente no es médico y estaría ejerciendo la medicina de forma irregular e ilegal. Para ir cerrando, tenemos 6 minutos de programa todavía y yo sé que mi compañero Carlos Paz tiene consultas, así de manera breve les consulto a ambos. Usted, doctor Umaña, ha sido de las personas más beligerantes cuando se refiere al cierre de las ciudades y lo ha dicho en varias ocasiones. Incluso generó polémica un tuit que surge de la doctora Ligia Ramos, donde dijo de manera textual: cierren las putas maquilas porque si no vamos a una catástrofe. ¿Cómo quedó esa situación de ustedes también una postura como colegio médico de establecer el cierre de las principales ciudades del país? Y le pregunto lo mismo a la doctora Brooks. Usted como capitalina, doctora, ¿cuál es su postura sobre esta gran escalada de casos? Ya llegamos a los 11.000 casos en Tegucigalpa. ¿Es necesario cerrar de nuevo estas dos ciudades por lo menos y por cuánto tiempo? Doctora Brooks y doctor Umaña. Bien, primero las damas, Edinora, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, el asunto con el cierre completo en Tegucigalpa es diferente de San Pedro Sula. Porque en San Pedro Sula hay mucha concentración de maquilas. En San Pedro Sula y sus alrededores, estamos hablando de Villanueva, Choloma, con la concentración de maquilas en donde hay mucha gente encerrada en maquilas. En Tegucigalpa más que todo es comercio y oficinas. Ahora, somos 4 millones de hondureños, hay 4 millones de hondureños que viven el día a día. Que la gente si no sale a buscar la comida de ese día no va a comer. Entonces, estamos teniendo problemas con el cierre de las ciudades porque la gente tiene que salir de alguna forma a comer. Entonces, las ciudades están cerradas, las finanzas o la parte económica del país está sufriendo y no estamos logrando lo que realmente se quiere o realmente se está buscando, que es detener los contagios y las muertes por COVID-19. Entonces, la pregunta es, ¿será que seguimos perdiendo de los dos lados o le pedimos a la gente que tenga sus precauciones? Estos 4 millones de hondureños que de todas formas tienen que salir, concientizarlos adecuadamente sobre el uso de la mascarilla, guardar el distanciamiento y que solo salgan si es realmente necesario, ¿sí? Para que podamos tener y vea que soy médico, soy médico y soy médico consciente, soy médico de allá de los años 80 en donde las luchas eran todavía muy encarnizadas en contra de lo que se podía llamar en ese momento en contra de, bueno, estaba todavía la Guerra Fría, para ser más exactos. Entonces, la seguridad nacional. Exactamente. Entonces, ¿estamos logrando realmente que disminuya el número de contagiados y el número de fallecimientos con lo que hemos intentado con el cierre de las ciudades? ¿Lo estamos logrando o no lo estamos logrando? ¿O estamos perdiendo por todos lados? Estamos perdiendo en la economía y estamos perdiendo con la enfermedad. Entonces, habría que analizarlo muy bien
para que no sea perder. Doctor Umaña. Sí, mire, nosotros habíamos utilizado esa estrategia porque nos había desbordado de casos y habíamos establecido un repliegue del colegio, pero ese fin de semana se vino tal cantidad de casos que es imposible retirarse. Por otro lado, sabemos de la economía. Por esa razón, el Colegio Médico propuso integrarse a una mesa multisectorial gerencial de alta gerencia a la cual no fuimos invitados. Nosotros íbamos a llevar unas propuestas que no iban a tratar de cerrar la economía, sino que a hacer acciones epidemiológicas de alto impacto, pero hasta el momento seguimos durmiendo el sueño de los justos. Nosotros sabemos que la economía tiene que abrirse y que esta va a ser una nueva normalidad, pero las propuestas que se tienen para tal efecto se tienen ahí. La Junta Directiva del Colegio Médico estaría dispuesta a integrar esta mesa porque así lo estimó nuestra presidente, la doctora Suyapa Figueroa. Yo no soy miembro de la Junta Directiva Central, pero en su momento lo expresó. Entonces sabemos que la economía debe de seguir, esta es una nueva normalidad. Yo como médico desearía que hubieran menos muertos, pero también entiendo los problemas de la economía y del día con día. Hay posibilidades de establecer cuarentenas controladas y otras cosas, pero deben ser los expertos que se las deben de decir. Pero como no han permitido la asesoría, seguimos dando palos de ciego, y esto es lo que nos tiene preocupados y alarmados a los médicos, porque todas las decisiones que toma la SINAGER están completamente equivocadas, y entonces esto nos está conduciendo hacia el precipicio epidemiológicamente hablando, y además al precipicio económicamente. Entonces aquí, como dice Dinora, estamos en perder, y podemos abrir la economía ganando también en la salud, pero como no se dejan asesorar, ese es el gran problema que tiene el Estado de Honduras, que está tomando decisiones unilaterales sin consultar a los expertos. Cerramos con su consulta, don Carlos Paz. Agradecerle a la honorable diputada Dinora Brut, pero también mencionarle que le voy a hacer llegar las declaraciones que están en Cuarto Poder de ese filtro para emplear a los médicos y el personal de ayudante en los diferentes centros hospitalarios, como también centros de asistencia de salud en el país, y que están siendo amenazados los médicos para que no digan la realidad de lo que está pasando al interior de los centros hospitalarios. Doctora, se las haremos llegar, y solicitarle que a través del espacio de poder que usted participa, los centros de triaje requieren de recursos para poder abastecerse de insumos y de personal, y al mismo tiempo del tratamiento que dan ahora. Al doctor, pues agradecerle, doctor, que siempre nos atiende, y decirle que de entrada me contestó, dijo, las interrogantes que tenía, que si en San Pedro Sula se estaba ya logrando contener el contagio y disminución de las muertes, o era que no se estaba haciendo la cantidad de pruebas necesarias. Usted de entrada me contestó, por lo cual le agradezco mucho Cuarto Poder Radio Globo. Muchas gracias, don Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, y Edinora, un abrazo a la distancia. Dios me les bendiga, y siempre que me soliciten estaremos aquí colaborando con ustedes. Muchas gracias, doctor. Me despido con esta pregunta muy breve, porque tenemos un minuto de programa, porque me llama la atención las declaraciones del ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, con respecto a las cifras que todos puntualizamos que nos están mintiendo. Dice él que no se están escondiendo cifras, hablando de don Eval Díaz, que hay gente, establece, que lo que desea es que no se haga una buena gestión, todo por favorecer sus intereses políticos, no sé a quién se refiere. Y bueno, habla también de que hay personas que han lanzado una campaña de desinformación y no le hacen bien al pueblo hondureño. Algunos tienen los dedos cruzados para que los hospitales no funcionen, para que las políticas que implementa el gobierno no funcionen. Quieren ver atestada la morgue de muertos. Eso ha manifestado don Eval Díaz, y cerramos con su opinión sobre las reacciones del ministro de la Presidencia, doctor Umaña. No, nada que ver. Los muertos, como puse en mi red social de Twitter, van a ser los que van a hablar. Están falleciendo mínimo 50 personas diarias. Aquí no hay ninguna campaña ni de odio ni de desprestigio. Es más, aquí se lo digo de frente a ustedes. Ojalá en el nombre, y estoy usando el nombre de Dios, que esos hospitales móviles realmente funcionen. Porque
van a cargar con la responsabilidad histórica, ustedes, señores del gobierno, si esos hospitales no funcionan rápidamente, porque los necesita el pueblo hondureño. Aquí no hay ningún morbo ni nada, ni hay campaña de desprestigio. Los muertos hablan por sí solos y los hospitales colapsados hablan por sí solos. No somos nosotros, los médicos tampoco estamos en campaña política, no nos interesa en este momento eso, así que ustedes van a ser los responsables si esos hospitales no funcionan adecuadamente, no el gremio médico. Muy amable de su parte, doctor Umaña. Doctora Bruce, muchas gracias. Sí, gracias. Yo no creo que las cifras estén escondiendo, yo creo que las cifras se están dando, pero las cifras que tienen, ¿cómo vamos a tener más cifras de contagiados si no se están haciendo las pruebas? Definitivamente. Ahora, que tienen un argumento para no poner en las cifras a los pacientes sospechosos. Sí, tienen un argumento para decir no se ha comprobado, pero tiene que ponerse en las cifras de los contagiados, tiene que ponerse en la cifra de muertos. Correcto. O sea, porque ¿y de qué más va a ser? Nosotros los médicos sabemos y conocemos de qué se está muriendo la gente, de qué se está enfermando la gente cuando por clínica se hace. O sea, es más, voy a decir algo más. No es necesario que nadie los desprestigie, porque ya se han desprestigiado en sus propias gestiones. Perfecto. Se han desprestigiado en sus propias gestiones, entonces no es necesario que nadie los desprestigie. Ahora, sí creo que se está utilizando eso para hacerlo, para que puedan despertar, para que quienes tienen el mando del país puedan despertar y decir, ok, tenemos que hacer que cambien las cosas. Porque claro, cuando uno los escucha hablar, cuando uno de parte del gobierno escucha hablar, uno siente que está viviendo en un país del primer mundo. De acuerdo, doctora. De acuerdo. Mil disculpas, se nos fue el tiempo, nos están cortando los muchachos aquí, 4:58 de la tarde. De acuerdo con ustedes, mientras los hospitales nos digan que hay 40 muertos diarios y SINAGER nos diga que hay 6 o 10 o 12 muertos diarios, vamos a seguir dudando de las cifras de nuestro país. Seguimos conversando de este tema a las 6 de la tarde a través del canal hondureño de televisión a nivel nacional. Mi nombre es Ramón Ochoa. Esto es Cuarto Poder. Nos vemos mañana en otro programa más en Radio Globo a partir de las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.